Imagina por un momento que existen secretos tan antiguos, tan profundos, que ni la ciencia, ni la historia, ni las mentes más brillantes han logrado descifrar. Civilizaciones desaparecidas que dejaron huellas imposibles de entender. Tesoros ocultos que han devorado fortunas enteras sin revelar nada. Y leyendas de lugares sagrados donde el tiempo mismo podría detenerse. Hoy, nos sumergiremos en tres de los enigmas más fascinantes y perturbadores de toda la humanidad. El enigmático manuscrito de Rongo Rongo, el oscuro y mortal pozo de Oak Island y la mítica fuente de la eterna juventud. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es un simple recuento de historias. Es un viaje a lo inexplicable. Un recorrido por los rincones más oscuros de la historia humana, donde los hechos, las teorías y las leyendas se entrelazan, y donde la única certeza es que el mundo aún guarda secretos que nos superan. Comencemos. En medio del Océano Pacífico, aislada del resto del mundo, se levanta la enigmática isla de Pascua, Rapa Nui. Este pequeño territorio chileno es mundialmente famoso por los colosales moais. Pero lo que pocos saben es que la isla también guarda un secreto aún más oscuro. Un sistema de escritura llamado Rongo Rongo. Un manuscrito que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre las antiguas civilizaciones. Las primeras referencias de este misterio datan del siglo XIX. En 1864, misioneros europeos llegaron a la isla y descubrieron tablillas de madera talladas. A primera vista parecían dibujos, pero estaban organizadas como si fueran un verdadero lenguaje escrito. Si fuera auténtico, el Rongo Rongo colocaría a Rapa Nui al nivel de los grandes sistemas de la antigüedad. Pero el misterio apenas comenzaba. Cuando los europeos preguntaron a los habitantes qué significaban, la respuesta fue inquietante. Nadie sabía leerlas. El conocimiento se había perdido. Las enfermedades y la esclavitud casi aniquilaron a la población local. Se dice que solo unos pocos sabios, los Tangata Rongorongo, podían interpretarlas. Con su desaparición el secreto se esfumó. Hoy sobreviven apenas unas decenas de tablillas auténticas, repartidas por museos del mundo. Y a pesar de más de 150 años de estudio, nadie ha logrado descifrar el código. Los símbolos son extraños, figuras humanas, animales, plantas, formas geométricas. Están grabados en bustrófedon, una lectura que zigzaguea de izquierda a derecha y luego al revés. Podría tratarse de un registro histórico, un compendio religioso o instrucciones de un conocimiento perdido. Las teorías abundan. Algunos aseguran que es una escritura única, completamente independiente. Otros sugieren influencia de visitantes, quizá de Sudamérica o Asia. Y algunos, llevados por lo paranormal, hablan de un legado de otro mundo. Lo cierto es que nadie ha logrado leer una línea de manera convincente. Los símbolos se resisten y el enigma permanece intacto. ¿Un registro histórico? ¿Un compendio religioso? ¿Instrucciones? ¿Tal vez un legado de una civilización anterior? Quizás, algún día, alguien lo descifre. Y cuando ocurra, podríamos ver la historia con otros ojos. El Rongo Rongo, de ser descifrado, podría reescribir por completo la historia de la humanidad. O tal vez, como otros misterios, seguirá siendo un susurro indescifrable. Una escritura muda que se niega a revelar la verdad. Y así, el Rongo Rongo se convirtió en uno de los grandes misterios de la humanidad. Cambiamos de extremo a extremo, de la soledad del Pacífico a la costa atlántica de Canadá. Allí, en una pequeña isla llamada Oak Island, se esconde otro misterio, el Money Pit, un pozo lleno de trampas que ha desafiado a exploradores por más de 2 siglos. La historia comienza en 1795. Daniel McGuinness encontró un hundimiento y un árbol con una polea rota, como si alguien hubiera bajado o subido algo desde allí. Iniciaron la excavación y hallaron capas, piedras alineadas, luego troncos, repetidas a intervalos. Comprendieron que no era un hundimiento natural, sino una construcción artificial. Desde entonces, generaciones han intentado resolver el enigma, invirtiendo millones y arriesgando vidas. Se usaron tecnologías modernas, y aún así, el fondo permanecía esquivo. El pozo parece diseñado con trampas de inundación, túneles que conectan con el mar y llenan la cavidad. Cada intento de avanzar terminaba con el agua ocupando el lugar. Las teorías, tesoros de piratas, reliquias templarias, documentos masones, incluso hablan del Arca de la Alianza o del Santo Grial. Sin embargo, han aparecido objetos extraños,
fragmentos de pergaminos, piedras con símbolos, restos de cadenas, pruebas que sugieren que algo fue depositado allí. Y existe una leyenda. 7 personas deben morir intentando resolver el misterio antes de que el pozo revele su secreto. Hasta ahora, ya son 6 los que han perdido la vida en la búsqueda. Oak Island no es solo un pozo, es un símbolo del deseo humano por lo desconocido. La búsqueda puede ser más valiosa que el hallazgo. Finalmente, la mítica fuente de la eterna juventud, buscada por conquistadores, reyes y soñadores. Un misterio que podría esconder una verdad más grande de lo que imaginamos. Desde Ponce de León hasta leyendas indígenas, la idea de un manantial que cura y rejuvenece ha cruzado culturas. La búsqueda se mezcló con ambición política, fe y folclore. Conquistadores se internaron en selvas y ríos en busca de la fuente. A veces encontraron ríos y manantiales, pero nunca una prueba concluyente. ¿Era la búsqueda literal o un símbolo? Una búsqueda de inmortalidad, poder o esperanza. Para muchos, la fuente encarna deseos humanos universales. Ponce de León ha sido asociado con la búsqueda, aunque los historiadores debaten el origen de la leyenda. Reyes y nobles pagaron por expediciones y elixires prometidos. A veces la ciencia de la época se mezcló con el misticismo, y las crónicas se volvieron parte del folclore universal. Hoy, el mito persiste en spas, en marketing turístico y en la cultura popular. La ciencia busca la longevidad de otras maneras, genética y biotecnología. La verdadera juventud eterna quizá no sea física, sino memoria, legado y transmisión. La leyenda vive en relatos que pasan de generación en generación. La fuente de la juventud es, al final, parte mito, parte reflejo de nuestros temores y deseos. Algunos la buscaron literalmente, otros la encontraron en la cultura y la medicina diseñada por la humanidad. Donde hubo esperanza, hubo historias que aún nos fascinan. Y así, la leyenda continúa. Buscadores, conquistadores y científicos, todos han participado de la misma búsqueda. Darle sentido a la vida y al tiempo. A veces los mitos son mapas para lo que tememos perder. Juventud, poder, identidad. Y otras veces son recordatorios de nuestra condición finita. La fuente de la juventud no nos dio respuestas concluyentes, pero nos dejó preguntas que perduran. Porque, en el fondo, buscamos siempre aquello que nos hace humanos. Desde los albores de la civilización, el hombre ha temido a la vejez y la muerte. En tablillas sumerias, papiros egipcios y manuscritos chinos ya se hablaba de pociones, elixires y fuentes milagrosas. El deseo era siempre el mismo: escapar al destino inevitable, prolongar la vida y detener el paso del tiempo. Pero entre todas estas historias, ninguna alcanzó tanta fama como la fuente de la eterna juventud. Uno de los primeros relatos viene del historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C. Él escribió que en tierras lejanas, más allá de Etiopía, existía una fuente cuyas aguas tenían la virtud de mantener a la gente joven y fuerte durante siglos. Los etíopes, decía Heródoto, podían vivir más de 120 años gracias a este manantial. Aunque puede que no fuera más que un mito, su relato alimentó la imaginación de generaciones futuras. En la tradición árabe se hablaba del río de la vida, donde quien bebía de sus aguas obtenía juventud eterna. Incluso en China, los emperadores buscaban el elixir de la inmortalidad, encargado a alquimistas que pasaban la vida intentando mezclar metales y hierbas para detener la vejez. Pero sería el descubrimiento de América lo que daría a la fuente de la juventud un lugar eterno en la cultura occidental. Sin embargo, las historias de un manantial rejuvenecedor ya existían entre los pueblos taínos y caribes. Es probable que los rumores llegaran a oídos de los conquistadores, que los reinterpretaron bajo la lente de sus propios sueños de inmortalidad. El mito viajó con los navegantes, mezclado entre mapas, relatos y ambición. En Europa, la piedra filosofal y los laboratorios de alquimia buscaban resultados similares: vencer el tiempo. Todas estas historias reflejan la misma pregunta: ¿es posible escapar de nuestra condición mortal?
Con el paso de los siglos, una leyenda cobraría forma en el Nuevo Mundo, ligada a un nombre que todos conocemos: Ponce de León. Su nombre quedaría para siempre unido a la búsqueda de la juventud eterna. La leyenda más famosa asocia la fuente con el explorador español Juan Ponce de León. Gobernador de Puerto Rico y veterano de las campañas de conquista, Ponce de León escuchó rumores de una isla mística llamada Bimini, en el Caribe. Según los nativos, allí manaba un manantial cuyas aguas podían devolver la juventud. En 1513, Ponce de León partió en una expedición en busca de esa isla. Aunque jamás encontró la fuente, sus viajes lo llevaron a descubrir la península de Florida. La llamó la Florida por coincidir con la Pascua Florida. Curiosamente, los documentos de la época no mencionan directamente que Ponce de León buscara la fuente. Algunos historiadores creen que fue un invento posterior, usado por cronistas españoles para ridiculizarlo, presentándolo como un hombre obsesionado con la vanidad. Sin embargo, lo cierto es que las historias de un manantial rejuvenecedor ya existían entre los pueblos taínos y caribes. Es probable que los rumores llegaran a oídos de los conquistadores, que los reinterpretaron bajo la lente de sus propios sueños de inmortalidad. Con el paso de los siglos, la leyenda se asentó en Florida. En la ciudad de San Agustín, la colonia europea más antigua en territorio continental de Estados Unidos, se levantó un parque temático dedicado a la fuente de la juventud. Allí, los visitantes aún hoy pueden beber de un manantial subterráneo que, según la tradición local, es el mismo que buscaba Ponce de León. Obviamente, el agua no rejuvenece, pero el mito ha sobrevivido gracias a esa mezcla de turismo, historia y esperanza. Así, el mito quedó para siempre ligado al continente americano. La fuente representa algo más profundo: la lucha humana contra el tiempo. Cada civilización ha tenido su versión de esta búsqueda. En Oriente, en Europa, en América. En Oriente, el elixir taoísta de la inmortalidad. En Europa, la piedra filosofal de los alquimistas. En América, los manantiales sagrados de los pueblos originarios. Aunque hoy no creemos en manantiales mágicos, la ciencia persigue lo mismo que aquellos exploradores: la prolongación de la vida. Estudios sobre la genética, terapias de rejuvenecimiento celular, avances en medicina regenerativa y experimentos con la edición de ADN buscan frenar el envejecimiento. Algunos científicos incluso afirman que la primera persona que vivirá más de 150 años ya ha nacido. En cierto modo, seguimos buscando la fuente de la juventud, solo que con microscopios y laboratorios, en lugar de barcos y espadas. A lo largo de los siglos, se han contado numerosas anécdotas de personas que decían haber hallado aguas milagrosas. En el Caribe, marineros aseguraban conocer lagunas curativas en islas remotas. En Venezuela, en la región de Guayana, indígenas hablaban de ríos que daban fuerza eterna. En Asia, peregrinos aseguraban haber bebido de pozos sagrados que los mantenían jóvenes. Aunque ninguna de estas historias se ha comprobado, todas han alimentado el mito global de la fuente. La fuente de la eterna juventud quizá nunca existió en un lugar físico. Tal vez siempre fue una metáfora, un reflejo del deseo humano de prolongar su tiempo en el mundo. Pero lo más fascinante es que, pese a los siglos, el mito nunca murió. Desde los escritos griegos hasta los parques turísticos en Florida, seguimos fascinados con la idea de que el tiempo pueda ser derrotado. Tal vez la verdadera fuente no sea un manantial escondido en algún lugar exótico, sino la esperanza misma. Esa chispa que nos hace seguir soñando con un futuro mejor y más largo. Desde las arenas del desierto hasta las selvas del Caribe, la humanidad ha buscado la fuente que venza a la muerte. Y aunque el agua mágica nunca haya sido hallada, el mito sigue vivo. Porque en el fondo, todos llevamos dentro la sed de la eterna juventud. Rongo, Oak Island, la fuente de la juventud. Hechos, teorías y leyendas que nos recuerdan que el mundo aún guarda secretos que nos superan. La única certeza es que mientras existan preguntas, habrá quienes se atrevan a buscar respuestas. Gracias por acompañarnos en este viaje al inexplicable.